Bienvenidos a Apoteosis, Escuela de Psicología, Filosofía, Mitología y Mística. Una vez más, muchachos, estamos aquí de vuelta en el año 2026 para seguir brindando toda la información maravillosa que brindamos a través de la escuela. Digo maravillosa porque viene, por supuesto, de la antigüedad, de esas escrituras sagradas, de esas doctrinas, de todos esos lugares místicos, esotéricos y profundos que aquí nos gusta investigar, que nos gusta estudiar. Lo mitológico, lo simbólico, lo que tiene un significado que está más allá, tal vez, de nuestra razón y de nuestro entendimiento lógico. Vamos a continuar compartiendo. Hoy quiero hablarles nuevamente, porque ya hemos hablado en varias ocasiones, en varios videos, de este personaje. Nuevamente, de uno de los precursores, de uno de los autores, por decirlo de alguna manera, y autor sí, porque de hecho tiene un texto que no es un libro como tal, ahora es un libro, pero en su momento simplemente eran reflexiones de las propias vivencias en ciertos momentos de su vida, en los momentos de mayor adversidad, como la guerra, como la batalla, como la campaña. Esas campañas, esos combates. Estamos hablando, por supuesto, de Marco Aurelio. Y hoy vamos a hacer una reflexión sobre este personaje. Vamos a observar un poco cuál era el mensaje principal. Entendemos que Marco Aurelio era un estoico y que, por supuesto, toda su vida estaba centrada, estaba basada en la filosofía estoica y la llevaba adelante con mucha disciplina. Y de hecho su libro, su texto, Meditaciones, repito, no es un libro, sino que es un libro hoy que se hizo a partir de esas reflexiones de Marco Aurelio en esas situaciones adversas, esas meditaciones, bueno, están creadas y están elaboradas, por supuesto, desde el marco estoico, con muchas enseñanzas importantes y muchas, enseñanzas profundas en ese sentido, basado en eso. Pero vamos a indagar un poco acerca de Marco Aurelio. ¿De quién fue Marco Aurelio? Obviamente entendemos y sabemos muchos que Marco Aurelio fue uno de los emperadores romanos metido en ese grupo de los 5 emperadores. Fue el último de los 5 emperadores romanos que fueron llamados los buenos emperadores, porque fueron estos emperadores que se encargaron de hacer del imperio romano un imperio, un gobierno en donde regía la ley de manera equilibrada, la virtud, la justicia. Fueron emperadores que trataron de que las políticas se cumplieran y no fueran gobiernos autoritarios, sino que fuesen gobiernos más parecidos a lo que podemos ver y conocer como lo que sería un gobierno dentro de los parámetros, digamos, de la democracia como tal. Recordemos que los emperadores romanos, la mayoría de ellos fueron bastante hostiles, por decir de alguna manera, y autoritarios. Pero estos 5 emperadores, entre esos Marco Aurelio y su antecesor Adriano, fueron emperadores más flexibles, fueron emperadores con un enfoque distinto de lo que era el gobernar. Y esto, por supuesto, cambió mucho las cosas. De hecho, lo interesante de esto es que no eran emperadores que venían de una línea heredera de sangre, es decir, no eran emperadores porque mi hijo, es el que le corresponde ser emperador. No, eran emperadores por mérito. Entonces se manejaba mucho lo que era la meritocracia. Marco Aurelio no era hijo de Adriano, ¿okay? Pero digamos que Marco Aurelio venía de una familia influyente, tenía ciertas características, ciertas virtudes que este emperador observó y fue tomado por este personaje que era parte del gobierno de Adriano, que era Antonio Pío. Y este lo tomó, lo crió y comenzó a educarlo, comenzó a estructurarlo
como o con la posibilidad de que fuese el futuro emperador romano, y así fue. Una vez que acabó la vida de Adriano, pues su sucesor fue Marco Aurelio. Y Marco Aurelio, buscando esa apertura en el gobierno, esa apertura en el reino, tomó a otra persona para que lo acompañara en ese gobierno, es decir, para que existieran dos emperadores, entendiendo que tal vez una persona no tenía la suficiente capacidad, por decirlo de alguna manera, para gobernar, y entre dos personas podrían hacerlo mejor. Y por eso Lucio Vero, por un momento, formó parte también de ese imperio como emperador o como coemperador junto con Marco Aurelio. Luego de Marco Aurelio, su sucesor fue su hijo directo. Eso es lo que por ahí llaman el error de Marco Aurelio. ¿Okay? Porque su hijo no gobernó, sino que fue este personaje que convirtió el gobierno o el imperio en un espectáculo. Y de aquí vienen los gladiadores y las películas que todos conocemos y toda esa historia. Bien, eso en parte, ¿no? Como parte de la historia de Marco Aurelio es bastante impresionante, pues porque nos habla de alguien que llegó a ser emperador por méritos propios. Alguien que llegó a ser emperador no porque mi padre era emperador, sino porque yo me lo gané. Yo trabajé por eso. Eso es un principio de, digamos, de democracia, un aspecto, ¿no? Y ahí lo veíamos plasmado en cuanto a Marco Aurelio. Y por supuesto su gobierno se basó en todo lo que tenía que ver con el estoicismo, ¿no? En la virtud, en la justicia, y todos estos aspectos o todas estas virtudes principales del estoicismo puestas ahí para gobernar. Además de esto, tuvo bastantes situaciones difíciles que transitar. Por ejemplo, tuvo que enfrentar la peste Antonia y tuvo que enfrentar las rebeliones germánicas y luchar esas batallas y todos estos aspectos que fueron bastante difíciles, pero él las transitó de la mejor manera, basado por supuesto en la filosofía estoica. Y el punto es, bueno, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que nos dejó Marco Aurelio dentro de la filosofía estoica y que nos funcionan a nosotros para nuestras vidas, que podemos aplicar, ¿no? Como algo que tiene que ver con el estoicismo y que a nosotros que nos gusta el estoicismo podemos mirar para nuestra vida? El primer punto, vamos a hablar de principios fundamentales de la filosofía de Marco Aurelio, por supuesto basada en el estoicismo. Lo primero, la dicotomía de control. ¿Ok? Diferenciar en lo que depende de uno y lo que no depende de uno. Esa es la dicotomía de control. Y por supuesto, siempre acercarme a lo que depende de mí. Lo que depende de mí es lo único que entre comillas puedo controlar. Lo que depende de mí es lo único que entre comillas puedo gestionar. ¿Qué depende de mí? Bueno, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Bien, y digo entre comillas porque hay aspectos de mí que yo no puedo controlar totalmente. Por ejemplo, las emociones no las puedo controlar, pero sí puedo gestionar. ¿Qué puedo gestionar? Lo que hago a partir de una emoción. Mi acción a partir de una emoción. Es decir, no soy impulsivo, sino que soy consciente. No hago o no me conduzco desde lo emocional, sino que me conduzco a pesar de que puedo estar sintiendo algo. Tomo la decisión de hacer otra cosa. No como una forma de evadir la emoción ni como reprimir la emoción, sino como una forma de gestionar la emoción. Y me alejo de aquello que por supuesto no depende de mí, como todos los aspectos externos. Todo lo que ocurre más allá de mí, más allá de lo interno, no puedo controlarlo. No puedo hacer nada al respecto más que aceptarlo y lidiar de la mejor manera con eso que ocurre. Entonces, esto es lo que nos dice la dicotomía de control. Bien, aceptación del destino, que tiene que ver con eso que ocurre, y es el amor fati, aceptar los acontecimientos
sin quejarse, viendo la adversidad como una oportunidad, claro, como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, de rectificación. Eso es lo que nos brinda la adversidad. Siempre va a haber adversidad en nuestra vida. Siempre van a ocurrir cosas que no nos gustan. Siempre vamos a tener que enfrentarnos a un obstáculo, a algo que debemos trascender. Y eso, por supuesto, nos va a afectar de alguna manera nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y eso es lo que debemos aprender a manejar. No desde la queja, no desde el saboteo interno, sino desde ¿qué puedo hacer con esto para mejorar? ¿Qué puedo hacer con esto como un aprendizaje? Y sé que, por supuesto, hay situaciones difíciles que solo el que las vive sabe, padece y entiende que es. Pero bajo cualquier circunstancia, creo que es prescindible que acudamos a este principio de Marco Aurelio, ¿no? Aceptación del destino, porque al final no puedo cambiar lo que ocurre, pero puedo hacer algo con lo único que sí puedo manejar, que es yo, que soy yo mismo, ¿sí? Ese es el punto. En las situaciones, ¿qué hago yo conmigo? ¿Cómo me conduzco? ¿Qué decido hacer? Eso lo cambia todo, ¿ok? Aceptación del destino, el amor fati. Bien. Vivir conforme a la razón y la naturaleza. Esto nos habla de la razón siempre, la lógica siempre debería estar, y ojo con esto, por encima de lo emocional. Es decir, pero no lo vamos a ver tan drásticamente, sino que vamos a verlo mejor como, bueno, la conciencia debería estar por encima de lo emocional, en un sentido profundo. ¿Por qué? Porque lo emocional siempre me va a limitar a lo emocional, porque lo emocional siempre lo voy a sentir, porque lo emocional siempre es emoción, es química en mi cuerpo. No puedo evitar sentirlo, siempre va a ocurrir la emoción, pero yo no puedo vivir desde la emoción, porque no me sirve. Tengo que vivir desde la razón, desde la conciencia, desde la claridad. Porque a pesar de la emoción yo tengo que funcionar. Porque a pesar de la emoción yo tengo que moverme en mi vida, movilizarme en mi vida. Ir más allá de lo emocional para poder superarme. Tengo que trascender ese aspecto. Y trascenderlo no es no sentir emociones. Trascenderlo es que a pesar de sentirlas yo decido hacer algo distinto a lo emocional. Eso en términos más concretos es lo que sería enfocarnos en la razón, no en una razón de racionalidad cuadrada de la cual no, una razón de conciencia. Vivir conforme a la razón y a la naturaleza, de eso se trata. Lo siguiente, el siguiente principio, la virtud como único bien, ¿sí? La verdadera felicidad se encuentra en la virtud. Y aquí están las 4 virtudes de las que habla Marco Aurelio, y por supuesto están dentro del estoicismo, que son la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Virtudes que debemos alimentar, virtudes que debemos nutrir. ¿Para qué? Para ser virtuosos, para que nuestra vida sea más llevadera, para estar más coherentes internamente con lo que somos, con lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos. Pero importante, ¿no? ¿Desde dónde nos dirigimos? Y esto tiene mucho que ver con el propósito que tenemos en nuestra vida. Siempre que tengamos un propósito, y eso lo dice el estoicismo, el propósito como fundamento importante, la filosofía de vida que yo adquiera tiene que tener un propósito, porque el propósito me moviliza a una experiencia distinta y me moviliza, es decir, me llena de voluntad, me llena de entusiasmo, que no son emociones, ojo, que son aspectos de conciencia, voluntad y entusiasmo. Otro principio, el momento presente, enfocarse intensamente en el aquí y en el ahora, porque solo existe el momento presente, porque solo existe esto que ocurre, no existe ni el pasado ni el futuro, solo existen en nuestra mente, solo están aquí. De resto aquí no, esto es lo que está ocurriendo en este momento, esto es lo que está ocurriendo ahora. Tengo que buscar que mi mente esté presente, esté aquí. Sé que es algo completamente difícil, sé que es algo
digamos que incluso podemos pensar que es imposible, pero cuando hablamos de meditación, hablamos de eso, hablamos de ubicar nuestra mente aquí, lo más presente posible. Es un entrenamiento que tenemos que hacer. No estoy diciendo con esto que nuestro pensamiento no va a irse al pasado ni al futuro, pero por lo menos vamos a tener mayor gestión de eso, vamos a poder anclarlo más a la experiencia presente. Y de eso se trata este principio. ¿Ok? Otro de los principios importantes de Marco Aurelio es el servicio comunitario. Actuar con justicia y bondad, recordando que somos parte de un todo más grande y debemos trabajar unidos. Marco Aurelio tenía un sentido de eso, de la comunidad, de lo colectivo, bastante interesante, porque hablaba de que, bueno, no podemos hacer las cosas solo pensando en nosotros. Debemos hacer las cosas pensando que somos parte de algo más grande y de lo que yo hago impacta en la vida de todos los demás. Por lo tanto, debo buscar impactar en la vida de todos los demás, pero de una manera positiva, porque eso al final se retribuye porque somos una unidad, somos parte de un sistema. Todo lo que yo hago afecta a la unidad y todo lo que otro hace afecta a la unidad, por lo tanto me afecta a mí. Debemos tener un impacto positivo consciente en ese sistema colectivo, y de eso se trata este principio. Otro principio importante: autodisciplina y reflexión. Mantener la serenidad mediante la autoconciencia, la autocrítica y la reflexión diaria sobre los propios pensamientos y acciones. Esto es un ejercicio que todos deberíamos hacer en todo momento. La reflexión profunda de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que somos con otros, de lo que somos en las cosas que hacemos en nuestra vida, cómo las hacemos, por qué las hacemos, qué nos moviliza, por qué no hacemos esto que dijimos que íbamos a hacer, por qué no cumplo mi palabra, por qué no soy coherente, por qué procrastino, por qué, el porqué de todo lo que soy y de todo lo que hago. Debería ser una reflexión diaria como ejercicio de autocontemplación, como un punto en el que puedo mejorar, pero mejorar desde una conciencia distinta, mejorar en base a ese propósito, en base a ese por qué hago las cosas. Autodisciplina. Memento mori. Esto es un término bastante usado en la antigüedad, dentro de toda la doctrina romana y dentro de la doctrina griega también. Memento mori. Recuerda que morirás. Recordar la propia mortalidad ayuda a valorar el tiempo, vivir con humildad y propiciar lo importante, eliminando el miedo a la muerte. Sí, porque lo único cierto, como dicen, es la muerte. Todos vamos a eso. Y recordarlo es importante porque te libera de esa carga. Eso va a ocurrir de una u otra forma, tarde o temprano, de una u otra manera. Va a ocurrir. Por lo tanto, eso te ancla más en el presente, en lo que vives, en lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo importante, porque al final vas a trascender a otra vida, a otro plano, o como tú lo quieras ver. Lo importante es lo que ocurre hoy, lo que haces hoy, porque eso es lo que va a impactar en tu vida y en la vida de otros. Siempre. Y su filosofía se resume en encontrar la fortaleza interna a través del dominio propio y la aceptación racional del orden universal. Específicamente, dominio propio, o como también en griego es nombrado exousia, la autoridad, el que se rige a sí mismo. Es lo que debemos conseguir. El autodominio, la autonomía, la autoridad. Eso es lo que debo hacer que emerja en mí como lo óptimo, como lo que me va a permitir tener una mayor conciencia de las cosas y un pensamiento más claro, un pensamiento más equilibrado, más congruente.
Al final eso es lo que me moviliza, el pensamiento. Y en esto se fundamentaba el pensamiento de Marco Aurelio, la doctrina de Marco Aurelio, basada por supuesto en el estoicismo. Un gran personaje con una gran enseñanza. Les recomiendo que lean el libro Meditaciones de Marco Aurelio, que por supuesto está escrito en un lenguaje tal vez un poco complejo y simbólico, pero tiene reflexiones muy profundas y maravillosas que vamos a estar compartiendo y hemos compartido por aquí, pero lo vamos a seguir haciendo. Las reflexiones de Marco Aurelio en sus meditaciones. No dejes de buscar, no dejes de investigar y no dejes de profundizar. Recuerda que tu camino es tuyo, solo tú puedes caminarlo. Solo tú eres el responsable de hacerlo. No te me confundas, no te me equivoques y no te me extravíes. Nos vemos pronto.